Y bueno, para profundizar un poco más en este tema de la consulta que se entregó que entregó el propio Poder Judicial para determinar si la Corte puede revisar la reforma judicial, esta noche saludo con gusto al presidente de la mesa directiva del Senado de la República, el senador Gerardo Fernández Noroña. Buenas noches, senador, con el gusto de saludarlo y por supuesto con este tema que ha sido muy polémico. Desde su punto de vista, ¿qué consecuencias tendrá el que la Corte haya admitido la consulta para determinar si el propio Poder Judicial puede revisar la constitucionalidad de la reforma judicial? Bueno, primero no hay una reforma judicial, hay una constitución vigente. O sea, porque lo que nosotros hicimos fue una reforma a la constitución y hoy es ley vigente, es parte de la constitución. No es que a ver si la reforma al poder, no, eso ya no existe. Al haberse votado por 2/3 de la Cámara de Senadores y de Cámara de Diputados y la mitad más uno de los congresos, eso dice el artículo 135 constitucional, el constituyente permanente, fueron 25 estados, congresos estatales, los que aprobaron esta reforma y por lo tanto se hizo ya parte de la Constitución. Entonces, los ministros de la Corte y ministras, los 8 que votaron a favor de revisar, van a revisar la constitucionalidad de la Constitución. Bueno, es el colmo del ridículo, porque primero ellos no tienen ninguna facultad. Yo les digo, el artículo 135 constitucional dice que el Poder Legislativo puede reformar la Constitución. Yo les pregunto dónde dice que pueden revisar una reforma y mucho menos una reforma que se ha convertido ya en parte sustantiva de la Constitución desde el momento que se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Ellos están invocando un oscuro artículo para decir que pueden revisar esto. Están como los jueces que sueltan amparos a pesar de que el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo dice que no procede ningún amparo contra reformas constitucionales y llegan al colmo del absurdo de plantearle al órgano electoral que detenga el proceso electoral que ya inició el 23 de septiembre. Dicho de otra manera, la elección de personas juzgadoras se hará el primer domingo de junio de 2025. La Corte está actuando con mucha irresponsabilidad, provocando, rompiendo el marco constitucional, queriéndose asumir como el poder conservador supremo por encima del legislativo, por encima del ejecutivo y sobre todo por encima del soberano que es el pueblo. Es absurdo. 8 personas, por más que se crean casi dioses, los ministros y ministras de la Corte no pueden ir en contra de 36 millones de mexicanos y de lo que la propia Constitución establece. Insisto y sintetizo. El artículo 135 constitucional dice que el Poder Legislativo puede hacer reformas a la Constitución. Yo le pregunto a esos ministros y ministras dónde estudiaron derecho o que me digan qué artículo de la Constitución les da la facultad para revisar si la Constitución es constitucional. Bueno, es el colmo del absurdo. Senador, pareciera obvia la pregunta o la respuesta más bien, pero le tengo que preguntar, Sí. ahora sí que desde su punto de vista, ¿dónde quiere llegar el Poder Judicial con estas acciones? Bueno, yo creo que están desesperados. No es la primera vez que hacen un intento de esta naturaleza. Hay que recordar que cuando se discutía si teníamos derecho a 2/3 de la Cámara de Diputados y de Senadores, que era ridículo, ganamos el 85% de las diputaciones de mayoría, 255, y el 93% de las fórmulas de mayoría del Senado, ganamos 30 de 32 entidades de la República. Estaban discutiendo esto y la ministra presidenta Norma Piña promovió un recurso que, si mal no recuerdo, el ministro Alcántara recibió para determinar si era válido que tuviéramos acceso a 2/3 de la Cámara de Diputados y Senadores, y el propio ministro Alcántara muy correctamente dijo, nosotros no tenemos facultades, esas atribuciones pertenecen al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo creo que pueden hacer lo mismo nuevamente, pero como dijo nuestra compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, nos están provocando para que los destituyamos, para que les hagamos juicio político, para argumentar que somos autoritarios o
peor todavía, que pretendan emitir una determinación sin sustento legal, totalmente falta de fundamento, de seriedad, de responsabilidad y de facultades de la Suprema Corte, queriendo anular la Constitución, porque ya no es reforma, ya es parte de la Constitución. Entonces, para llevarnos a una situación también buscando deslegitimar lo que va a ser un hecho, que van a elegir a las personas juzgadoras. Vamos a ver qué hacen. Ellos han dado el primer paso, ya vieron nuestra respuesta, que es firme, que es contundente, que es clara. Yo he hecho llamados a la Suprema Corte de Justicia a actuar con responsabilidad. Pueden o no hacerlo, no son esos 8. Ellos no solo quieren descarrilar la Constitución vigente, porque ya es parte de la Constitución, insisto, sino quieren idealmente descarrilar a nuestro gobierno. Y nosotros, como bien lo dijo la compañera presidenta, pues no debemos caer en sus provocaciones, debemos actuar con la cabeza fría, seguir en el mandato que tenemos del pueblo el 2 de junio de que se elijan las personas juzgadoras, que se democratice el Poder Judicial, y lo vamos a hacer. Hagan lo que hagan, lo vamos a hacer. Entonces, vamos a ver qué paso dan. Nosotros ya seguimos avanzando, ya verán la próxima semana cómo es que seguimos avanzando, y ellos veremos qué determinación toman. Senador, ante este contexto, el Poder Legislativo, ¿qué puede hacer ante esta estrategia del Poder Judicial? Lo que estamos haciendo, ponerlos en evidencia. Ellos no se dan cuenta del enorme repudio que tienen la población, bueno, de veras, cualquier persona que ha estudiado Derecho sabe que están incurriendo en verdaderas aberraciones jurídicas, que están atropellando el marco constitucional, que están violentando el más elemental sentido del marco jurídico vigente. Insisto, yo me preguntaría dónde estudiaron Derecho, o sea, estarían reprobados ellos que insisten que las personas juzgadoras que van a ser elegidas por el pueblo no van a tener la preparación. Pues yo pregunto qué sabe de Derecho Constitucional un oscuro juez federal que da un amparo violando el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo. Yo pregunto qué sabe de Derecho Constitucional un ministro de la Corte que pretende revisar la constitucionalidad de la Constitución. Yo preguntaría qué saben del marco legal vigente si quieren detener un proceso electoral que ni siquiera la pandemia de COVID pudo detener, porque nada puede detener un proceso electoral. Yo creo que están siendo ignorantes o de mala fe o ambas, que están actuando con mucha ligereza. Y reitero, todavía tienen tiempo de corregir. Nosotros vamos a seguir. Yo ponía un símil el día de ayer, como en las películas de los años 50, que van dos autos a toda velocidad, uno frente a otro. Pues el auto nuestro no va a ser el que se mueva. Nosotros tenemos la razón, tenemos el apoyo popular, la ley, el marco constitucional nos asiste, la legitimidad la tenemos, cubrimos todos los requisitos. Ellos no pueden alegar que no hayamos sido absolutamente cuidadosos de lo que exige el marco constitucional, el artículo 135, para insistir en ello, de los requisitos que deben cubrirse para hacer una reforma a la Constitución, y ellos en cambio no dan ningún argumento jurídico de su actuar totalmente atrabiliario. Me parece que siguen en caída libre y que no quieren darse cuenta de ello. Senador, aprovechando la conexión que tenemos en este momento totalmente en vivo con usted, Sí. ¿qué opinión le merece que el Consejo de la Judicatura Federal argumente estar imposibilitado para proporcionar al Senado información para la integración de las listas de candidatos a cargos de ministros, jueces y magistrados de circuito, argumentando que se analizarán las suspensiones judiciales? Bueno, yo vuelvo a insistir que el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, dice que es improcedente el amparo frente a reformas constitucionales. ¿Dónde estudiaron Derecho? Lo que la ministra presidenta Norma Piña me está diciendo es que tiene mandatos de jueces que son sus subordinados y que están en contra de la modificación constitucional que hicimos y que ya es ley vigente, que tiene mandato de que violen la Constitución.
porque la Constitución hoy dice que esa información no la deben entregar. ¿Eso impedirá que emitamos la convocatoria? No, no lo va a impedir, es información pública. ¿Eso va a detener el proceso de elección de las personas juzgadoras el primer domingo de junio de 2025? No, no lo va a detener. Cualquier cosa que haga la Corte podrá impedir que el pueblo de México elija por voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras. No, no tiene ninguna posibilidad de impedirlo. Pero bueno, hay medios de comunicación que de buena o mala fe les dan cuerda, lo presentan como asuntos de solidez jurídica. Yo insisto, ¿por qué no leen el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo? ¿Por qué no leen el artículo 135 constitucional? ¿Por qué no le preguntan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de dónde sacan el fundamento legal para revisar, a riesgo de ser reiterativo, la constitucionalidad de la Constitución? ¿Por qué no le preguntan a la Suprema Corte y a esos jueces que están emitiendo aberraciones jurídicas, de dónde sacan que pueden detener un proceso electoral y amenazar a los integrantes del órgano electoral que si continúan con su responsabilidad constitucional pueden ser multados y enviados a la cárcel? ¿De dónde sacan eso? No tienen ninguna facultad para ello, insisto. Pretenden erigirse en un poder por encima de todos los poderes de la República. ¿Dónde dice en la Constitución que el Poder Judicial es el poder que está por encima de todos, el soberano incluido, que es el pueblo? En ningún lugar. Y hay medios que dan como si esas fueran verdades indiscutibles. Qué fuerte, qué mala fe, en el mejor de los casos, qué nivel de ignorancia más monstruosa, y qué lamentable que esa gente tenga la responsabilidad de juzgar, porque, reitero, no sé dónde estudiaron derecho. Hasta un sociólogo de la UAM les da clases de derecho. ¡Qué barbaridad! Senador, entonces, para ser claros y directos, no se pone en riesgo la elección de jueces, ministros y magistrados en la primera semana de junio del 2025. Bueno, la única posibilidad de que no hubiera elecciones es que desapareciera la nación y que desapareciera nuestro pueblo. Yo creo que eso no sucederá, entonces, por lo tanto, va a haber elección de personas juzgadoras el primer domingo de junio de 2025. Senador, ¿algo más que agregar, aprovechando estos últimos segundos de la conexión pues, que tenemos? Pues que sigo retando a los ministros y ministras de la Corte que votaron a favor de semejante despropósito y que validan la no entrega de información, que es pública además, por cierto. Nosotros generamos una cortesía al solicitar esa información, pues que sustenten jurídicamente, que ellos no tienen, pues lo que digan no es ley. ¿Dónde dice que su palabra es ley? ¿Dónde dice que su criterio es el marco constitucional? ¿Dónde dice que ellos están por encima de cualquier responsabilidad jurídica y política y que están por encima del pueblo y que pueden hacer lo que les plazca? ¿Dónde dice eso? En ningún lugar. Me parece que están actuando con mucha irresponsabilidad, con mucha temeridad, con mucha mala fe y con mucha ignorancia. Y el problema no son los 8 ministros, es quienes están detrás, están apoyando a intereses económicos pues muy fuertes que pretenden imponer su voluntad, como lo han hecho hasta ahora, porque el Poder Judicial responde al poder del dinero. Esa es la verdad, y por eso han opuesto tanta resistencia a que se democratice el Poder Judicial. Solo pondré un ejemplo. El único poder de la República que no tiene paridad entre hombres y mujeres es el Poder Judicial. Tiene como 23% de mujeres que son juezas y tiene como poco menos de 23% de magistradas de tribunales colegiados. Con esta reforma va a haber paridad, pero se oponen pues a la razón, a la justicia, a los avances de la República, pero es un puñado y no van a poder detener la marcha de la transformación del país. Senador, agradecemos mucho el tiempo y el espacio para Primero Mexiquense TV. Un abrazo y un abrazo al auditorio. Bien, pues ahí escuchábamos precisamente las palabras de Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado de la República, sobre este tema tan polémico como es la aceptación de la solicitud para revisar la reforma judicial.
En el marco